Pero el día de hoy poderme dirigir a ustedes es dejarles un pequeño mensaje, porque no obstante me consta que todos los médicos estamos actualizados, leyendo los journals, por cualquier mecanismo, educación médica continua, actualizados en todos nuestros documentos médicos. Entonces, ¿por qué nos están demandando? Y creo yo que este incremento se debe pues a 3 factores. El primero sería tomando en cuenta que desconocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Ya mencionaba Jacobo que un contrato por definición da esa situación de a qué tengo derecho, ¿verdad? Y a qué estoy obligado. Otra situación importante es que el paciente cree que considera que su curación es un derecho, porque le han planteado mal el derecho a la protección a la salud. Entonces cree que no es vulnerable y al contrario hay que hacerle ver las cosas. Pero el último tema es el que estamos desinformados, y por eso para mí es muy importante estar el día de hoy con ustedes, porque creo que dejar la semillita de prevención que en toda la medicina y en toda la actividad de los profesionales debemos tener. ¿Qué implicaciones tenemos cuando nosotros estamos atendiendo pacientes en urgencias? Por definición, nuestra obligación es de medios, no de resultados. ¿Por qué de medios? Porque yo no me puedo comprometer a un imposible. Yo me tengo que comprometer a ofrecer mi ciencia, mi arte, mi ética al servicio del paciente, y eso lo contempla el artículo 33 de la Ley de Profesiones. Esta obligación de medios incluye el estar aplicando la Lex Artis adecuadamente, que es ese conjunto de actividades que me hacen brindar una buena práctica. Pero, por ejemplo, cuando hay una urgencia, pues obviamente nosotros tenemos una excusa si estamos a más de 25 kilómetros o yo no estoy en condiciones de ir a atender a ese paciente. La misma Ley de Profesiones me excluye de esa obligatoriedad de atender a un enfermo si estoy fuera de ese rango de servicio. Algo muy importante es que desde hace muchos años sabemos que la responsabilidad es compartida. Sobre todo cuando trabajamos en instituciones o en hospitales, que no todo depende de nosotros. Y el equipamiento, la revisión del funcionamiento de los equipos, todo esto tiene que ver con precisamente la tecnología, y por lo tanto nosotros no podemos responder por algo que no nos toca. Entonces esto de las instituciones y los prestadores y todo reside en algo que se llama atención médica, que es un conjunto de servicios que brindamos a un paciente, del cual nosotros somos una pequeña parte. Y bueno, si estamos hablando de que es una urgencia, pues la misma ley lo define, que es una situación aguda que pone en peligro la vida o la función de un órgano. Entonces, en ese aspecto es muy importante, porque el 90% de los pacientes que acuden a urgencias no son urgencias. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Asimismo, un accidente, que es un hecho inesperado, súbito, que puede o no causar daños a la salud, pero lo importante es que puede ser potencialmente prevenible, como sucede en todo cuando manejamos energías, que tenemos que tener mucho control en todo lo que es el cautelo, el ayudo, o cuando hacemos el uso de estos mecanismos. Les hago una pregunta: ¿estamos obligados a tener urgencias? Pues desafortunadamente sí estamos obligados. La misma ley establece que tenemos, tanto en instituciones públicas como privadas, atender a un paciente en el área de urgencias, siempre y cuando, como comentamos, sea una urgencia, y desde luego que cuando llega a un lugar más cercano a donde fue el accidente. Eso lo establece precisamente la Ley General de Salud en su artículo 55. Pero nosotros nos preguntaríamos, bueno, pero eso es porque son instituciones públicas. No. La ley establece que tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, y se debe presentar esta atención, ¿verdad?, y proporcionar la atención de urgencia. En ningún lado de la legislación dice que el tratamiento definitivo. Entonces esto es muy claro, porque en ocasiones llegan pacientes, se estabilizan y se pueden trasladar al lugar donde les corresponde la atención médica. Otra situación importante es que puede ser en los lugares que están cercanos. Entonces, ahí pues llega al hospital
que le debe tocar, pero a veces es contradictorio que el accidente ocurrió muy lejos y van al hospital público de tercer nivel, ¿verdad? Entonces, ahí sí existe una controversia, porque la misma ley dice que debe ser el lugar más próximo. Y bueno, por definición un hospital general es el que cuenta con todos los servicios y desde luego los servicios de urgencias. En los servicios de urgencias, también, por ejemplo, en la mañana que yo llegué aquí me llamó la atención que había una ambulancia. La ley establece que en los lugares donde nosotros acudamos, parques, corridas de toros, eventos médicos, debe haber una ambulancia para la atención de enfermos. Algo muy importante es que en las áreas de urgencias deben haber urgenciólogos, porque la misma norma de mínima infraestructura establece que en el área de urgencias el idóneo para estar ahí es un urgenciólogo, que conozca todo lo de ATLS, PHTLS, ACLS, pero sobre todo que esté tomando medidas necesarias, no que le vayan a buscar al comedor ni que le manden una interconsulta, porque el mismo reglamento establece que él debe estar vigilando la situación del paciente. Asimismo establece que en los servicios de urgencias debe haber médico 24 horas al día, 365 días al año, y que tanto los insumos como el personal idóneo debe estar ahí. Entonces, tenemos que exigirlo esto, no nos pueden mandar personal que no tenga esa idoneidad de RCP avanzada y de todos estos cuidados del paciente grave. Cuando no existen recursos en la institución que estamos trabajando, pues se debe trasladar al lugar a recibir su atención definitiva, y eso lo tenemos que generar por escrito, porque es muy importante que nos quede una constancia que no contábamos con esos recursos, por ejemplo, que requirieron hemodiálisis de rescate y esa unidad no cuenta con ese recurso, o un equipo de intervención hemodinámica. En ocasiones, sobre todo en esta etapa de nuestra vida que estamos viviendo, puede ser que nos llegue un paciente víctima de violencia o que se supone que está asociado a un hecho ilícito. Nosotros no podemos dar de alta a la autoridad, porque a nosotros no nos compete cuidar la seguridad de que no se escape, sino que lo que nos compete es avisarle a la autoridad para que él mismo cuide ese paciente, porque ese paciente, si llega a fallecer, la necropsia de ley debe hacerla la autoridad, que en este caso sería el forense, porque no sabemos, ¿verdad?, si el día de mañana vaya a haber una reclamación y que digan que se murió por mala atención, siendo que viene con una lesión provocada. Existe también la norma de mínima infraestructura, y la estructura, como mencionamos, del servicio de urgencias debe estar ad hoc y con apego total a lo que dicen las normas de mínima infraestructura, que cuenten con los equipos ahí, porque muchas veces hay la situación de que van a buscar a la selle y van a traer a la farmacia, cuando aquí el mismo artículo 87 dice que debe estar ahí todos los insumos y deben estar de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. ¿Qué pasaría si negamos la urgencia? Dejamos la atención de urgencias. Pues bueno, tanto en el reglamento como en la Ley General de Salud establece sanciones, y desde luego que es una sanción que está también codificada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En los establecimientos, ¿verdad?, en caso de notoria urgencia, se debe atender a la persona, independientemente que traiga carnet, tenga derecho a audiencia, traiga dinero, no traiga dinero, traiga voucher, etcétera, se debe atender. Si sin causa justificada a este paciente no se le atiende y pone en peligro la vida, va una multa inicial que será hasta de 200 días de salario mínimo. Pero ¿qué creen? Que si ese paciente tiene una repercusión y fallece, ¿verdad?, esto puede no solo dar aviso al Ministerio Público y hay detención del médico, sino también le privan del ejercicio de la profesión, que puede ser por 2 años, y si la falta es grave, de manera indefinida. Entonces, esto está en el artículo 158 del reglamento, pero si el problema estuvo en el directivo, pues obviamente, o en la administración de ese sanatorio, en este caso, pueden dar una penalidad o cerrar provisionalmente ese sanatorio, ¿verdad? Lo pueden cerrar, además de la multa,
y suspensión para ejercer hasta por 2 años. Y esto ya viene en una ley, que es la Ley General de Salud. Entonces, al profesional técnico o auxiliar que se niegue veladamente a atender un paciente, pues desde luego que ya está la sanción, y esta sí es ejecutada. Quiero ser muy clara y decir que es la atención de urgencia, estabilizar al paciente, porque en ocasiones se pasa a quirófano, 10 días a la UCI, pues ahí ya no es la atención definitiva, ¿verdad? Porque muchas veces, si hiciéramos eso, pues todos los hospitales privados quebrarían. Si se produce un daño, puede quedar a la autoridad el criterio de la suspensión definitiva, o sea, perder su cédula per secula seculorum. Hay un elemento muy importante en el servicio de urgencias. Cuando alguien se quiere ir de alta voluntaria es porque se va a acabar los centavos o porque está inconforme con la atención médica. Entonces, muchas veces hay un egreso voluntario que nosotros debemos dejar una copia en el expediente clínico, haciendo un resumen de acuerdo al artículo 79, pero además dejar un duplicado en el expediente. En ocasiones, ¿verdad?, el traslado se tiene que hacer de acuerdo a los recursos que existan en el hospital. Si es de un hospital público, privado o público, pues quien va a pagar el traslado es el hospital privado, perdón. Finalmente hay 2 tipos de ingreso, el voluntario y el involuntario. Como la lógica lo dice, el involuntario es cuando llega un paciente que tuvo un accidente y que llega contra su voluntad y es admitido, ¿verdad? Y el voluntario es lo contrario, cuando el paciente llega tomando la decisión que quiere ser atendido ahí. Esto es muy importante porque en ocasiones las pólizas de aseguradoras o la misma familia dice, pues es que aquí lo trajeron, pero nosotros no estamos de acuerdo. Entonces es ahí donde nosotros debemos plantear la posibilidad de trasladar al paciente cuando la familia no está de acuerdo, y por eso debemos ser muy cautos en llenar muy bien el resumen médico, en qué condiciones se va el paciente y sobre todo quién va a admitir ese paciente o se va a trasladar, porque estamos cediendo la responsiva y de esta manera el otro médico se va a hacer cargo del paciente, pero también va a llevar a cabo lo que es la responsabilidad. Algo muy importante es el apego a las guías clínicas y sobre todo el servicio de urgencias. Es bien sabido que la Corte nos tiene también un poquito visualizados desde cerca y recientemente hay publicaciones, sobre todo en la Gaceta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos obliga a seguir los protocolos de manejo de las guías de práctica clínica, siempre y cuando no exista algo mejor que ofertarle al paciente, porque sabiendo que es flexible y dinámico, pues es susceptible de que haya un avance tecnológico o una situación. Y bien sabemos que nuestras guías a veces están desfasadas porque hay productos que no existen ni siquiera en México y se encuentran en una guía de práctica clínica. Por eso, si es de carácter obligatorio, debemos como profesionales de la salud tratar de tener muy revisadas esas guías de práctica clínica para notificarle al órgano emisor, que es CNTEC, que se apegue realmente a lo que es la ciencia y el arte, porque como nos están obligando a ajustarnos a un protocolo de manejo, es importante que sobre todo en los servicios de urgencias contemos con todo lo que dice la guía que debemos hacer. Asimismo, critica el conjunto de ministros que el hecho de realizar un diagnóstico sin la diligencia oportuna y sin justificación de un apego a una norma o una guía clínica se considera mala práctica. Y esto a partir del 2013 ya lo saben los juzgadores y los abogados. Entonces, por eso es que debemos estar muy apegados a la lex artis y a la medicina basada en evidencias. Ya hablamos del consentimiento en urgencias levemente, pero nada más quiero comentar que en el servicio de urgencias, si el paciente está inconsciente, se le debe dar atención médica y nada más en el expediente dejar el registro de que el paciente no había familiares y se tomó la iniciativa de darle la atención médica, porque en atención de urgencia no estamos obligados a tener la firma del paciente si el paciente no está consciente o no hay familiares. Y cuando no es posible, simplemente con que 2 médicos que no participen en la atención médica firmen y que haya un registro en el expediente clínico es más que suficiente. Estas cartas deben manifestar si el paciente es capaz de tener
ese juicio para tomar la decisión, ya sea porque está anciano y no tiene la capacidad mental o por su estado clínico. Si es una urgencia, actuar. Si no es una urgencia, debemos esperar a que haya un consentimiento. La necesidad que apremie ese procedimiento diagnóstico terapéutico, si es realmente necesario, invasivo o novedoso, y si vemos que hay una resistencia de la familia y del paciente y no es una urgencia, es preferible no realizarlo. Y bueno, algo que como conclusión sería importante, que todos en nuestro ejercicio profesional tengamos documentadas nuestras recetas, nuestros documentos y contar siempre con el consentimiento. Esto es el mejor abogado, nuestra práctica profesional apegada a la ciencia y al arte y a la ética es el mejor defensor, y sobre todo si está plasmado un documento como es el expediente clínico, que es la mejor prueba. Claro, como dice el doctor Daniel Arena, hay otras pruebas, pero el expediente nos puede librar de muchas contrariedades. Y bueno, el médico no garantiza la curación, pero sí el empleo de la técnica adecuada conforme al estado de la ciencia y las circunstancias. Como dijimos, todo es flexible en el tiempo y por eso es muy importante realizar la lex artis ad hoc, que es la buena práctica, en un lugar y tiempo determinado. Muchas gracias.